días, tardes, noches y bienvenidos a Reyes del Ring, vuestro podcast favorito de lucha libre. Aquí estamos una semana más para repasar toda la actualidad de la WWE y a mi lado tengo como siempre a Mario Iglesias. ¿Qué tal, Mario? Genial, David, con muchísimas ganas porque la semana pasada no tuvimos programa por problemas de logística, te diría, pero no los tuvimos, lo tuvimos solo el lunes por el post de SummerSlam y a esta semana volvemos a la programación habitual los viernes, así que con muchas ganas y si quieres vamos a ello ya. Y además, antes de empezar ya a entrar en materia, tenemos que hacer un anuncio y es que a partir de ahora le vamos a dar mucha más caña a nuestro canal de YouTube, vamos a subir mucho más vídeos, además de los podcasts semanales que llevamos subiendo, así que estad muy atentos porque se vienen cositas muy interesantes. Y como bien has dicho, Mario, vamos a entrar ya en materia porque tenemos varias cositas anunciadas para el show de SmackDown que tenemos esta noche, y la primera de ellas es una lucha en parejas entre Street Profits contra Tommaso Ciampa y Johnny Gargano DIY. ¿Qué podemos esperar de esta lucha? Porque sigue esta historia entre la división en parejas de SmackDown, que ahora mismo está a un nivel fortísimo, en el que hay muchísimos candidatos a muchas cosas, y que ahora es un poco ver quién será el siguiente gran rival de los Wyatt Six. Sí, seguramente esté entre DIY y Street Profits, si no, yo creo que no tendría demasiado sentido esta lucha. Aunque es verdad que también tenemos a Andrade y Rey Fénix por ahí, que ahora mismo a priori eran como los grandes retadores que tenían los Wyatt Six. Entonces, lo que podemos esperar de esta noche seguramente es calidad en ring, obviamente. Creo que son dos de los grandes equipos que tiene la división, aparte de todos los demás. Pero realmente no sé si va a influir en mucho una victoria de cualquiera de los dos. Quizás haya alguna intervención esta noche que me cuadraría bastante, pero no lo sé realmente. De hecho, en varios combates que se han dado en la zona de las parejas de SmackDown, siempre se han visto muchas intervenciones, y al final, por ejemplo, esto es lo que acabó derivando en esa ya mítica TLC match en SummerSlam, que nos dejó un combatazo y que parece que ha dejado a estos dos equipos como los primordiales para ir a por los Wyatt Six. Además, recordemos también que los Street Profits y DIY fueron los partícipes de uno de los spots más destacados, que fue la caída de Candice LeRae desde lo alto de la escalera. Sí, claro, de hecho la lucha seguramente será por eso, si no tampoco tendría demasiado sentido poner una lucha porque sí, entonces es entendible. Y realmente supongo que es más tener a los equipos ocupados mientras tanto y aprovechar que tienes estos pedazos de equipos en el SmackDown para tener luchas de calidad, sobre todo en los programas anuales, porque a priori es donde más importancia tienen la división en parejas en general. Y eso que esta no va a ser la única lucha que tengamos entre equipos, porque además tendremos un combate en el que The Miz y Carmelo Hayes harán equipo, pero no sabemos contra quién. De momento los rivales no están definidos. Una alianza entre Carmelo y The Miz que, si no me equivoco, pues lleva ya bastante tiempo por ahí por el aire, pero que nunca se ha acabado de concretar. La semana pasada tuvieron un encuentro ambos en backstage. Veremos si ahora WWE se atreve y da un poquito más de importancia, pero claro, unirlos a los dos como tag team no me acaba de convencer del todo, más teniendo en cuenta que tenemos 5 o 6 equipos en SmackDown que están ya consolidadísimos. Yo creo que sería algo más progresivo de Miz, que pase de ser compañero de igual a igual como competidor a acabar siendo una especie de manager de Carmelo Hayes. Sí, yo creo que es a lo que aspira este equipo. O sea, a día de hoy yo creo que el Miz ya no está como para luchar semanalmente. Yo creo que de hecho no lo está haciendo. Aparece muy poco como tal en los programas y en los eventos como tal. Tampoco aparece demasiado. Yo creo que la última aparición del Miz, más allá de algún programa semanal, es en Royal Rumble. Entonces, realmente no parece que el Miz vaya a seguir mucho más. Sí que le vendría bien pues a Carmelo tener un poco al Miz como mentor, y yo creo que con el paso del tiempo va a acabar convirtiéndose en eso. Le va a venir bien, y a mí me genera curiosidad los rivales que vayan a tener, porque si no se han anunciado, me cuadraría bastante que sean algún equipo nuevo, entre comillas, o algún equipo que venga de alguna de las empresas unidas a WWE. Puede ser Hombre, Mr. Iguana. te iba a decir, hay que tener en cuenta que, si no voy descontado, mañana
es Triple Manía 33, Sí. que tendremos también luchas en parejas, en este caso no estará The Miz ni Carmelo Hayes, pero que se pueda dar esta combinación entre ambas empresas es bastante probable. Otra de las luchas que ya tenemos confirmada y demás hace muy poquito es el combate entre Alexa Bliss y Viper Niven. Recordemos que ya la semana pasada Charlotte y Chelsea Green tuvieron un combate que acabó ganando finalmente Charlotte y ahora pues toca que sea Alexa Bliss la que compita contra una de las aliadas de Chelsea Green. Una lucha en la que realmente poco hay que esperar más allá que de alguna forma u otra entendemos que para reforzar su estatus como campeona Alexa Bliss se lleve la victoria. Sí, seguramente, bueno, lo hemos comentado fuera de cámaras. Es verdad que es un combate con mucha diferencia de peso y de altura y en general, o sea, está muy descompensado. Pero lo más probable es que por eso mismo pues, Alexa si gana sea un poco eh, en esa pues, historia de David contra Goliat y con alguna victoria un poquito más, no decirlo, un poco pues por suerte o por pillería, digamos, pues haciendo un paquetito o algo así. Pero es verdad, tampoco es un combate que tenga demasiada historia detrás ni nada. Me imagino que van a ser las siguientes retadoras de Alexa y Charlotte, tanto Chelsea como Piper Niven o alguien más, pero en principio pues yo creo que no tiene demasiada importancia el combate de hoy. Está también por ahí Alba Fire, pero como bien dices, yo creo que serán posiblemente retadoras de transición, tanto Chelsea Green como alguna de las dos luchadoras que le acompaña. Lo último que sabemos del show de SmackDown de esta noche es que estará Drew McIntyre, que la semana pasada atacó a Cody Rhodes y dejó claro que en Clash in Paris, aunque todavía no es 100% oficial, irá a por el campeonato mundial de la WWE. Bien, porque es una rivalidad que yo creo que no hayamos tenido, que combates entre ellos dos desde que volvió Cody Rhodes no ha habido tantos, es decir, no se me vienen muchos a la mente entre Cody Rhodes y Drew McIntyre. Y lo único malo, por decirlo de alguna forma, es que como Cody ganó el campeonato de la WWE hace unas 2 semanas, es demasiado pronto y se sobreentiende que no va a perder el título mundial. Pero es una rivalidad que yo creo que puede ser interesante y que se puede alargar durante varios meses. Por lo tanto, tener una rivalidad larga entre Drew McIntyre y Cody Rhodes que además nos dé muy buenos combates, que yo creo que es algo que todos estamos de acuerdo que pueda acabar sucediendo. Sí, es lo único que te diría que no me gusta, que es parece que va a ser un poco más un retador de transición, Drew. Ojalá fuese más hacia, o sea, que fuese más creíble que incluso Drew pudiera quitarle el título, pero todo apunta a que no. Pero aún así, yo es una rivalidad que tengo muchas ganas de ver. Sinceramente, bueno, para mí son dos de los mejores luchadores que hay a día de hoy en la empresa y me gusta que justo pues después de John Cena, el rival de Cody, el primer rival además, sea Drew McIntyre, seguramente a la espera de lo que pueda ocurrir pues, con otros luchadores que ya veremos. Quién acaba yendo a por Cody, veremos si acaba haciendo el Tour Hill en un futuro, pero hay muchos frentes abiertos y está bien empezar todo con Drew McIntyre, que es un rival de muchísima calidad para el nuevo reinado de Cody. Y también voy a hacer un par de apuntes porque se anunció que Brock Lesnar estaba anunciado para un par de SmackDowns, pero en este caso programas que ya serán en septiembre. Por lo tanto, podemos calcular más o menos que el combate entre Lesnar y Cena será en Grand Jewel, que si no me equivoco es a finales del mes que viene, el día 30 o 31 ya de septiembre. Por lo tanto, entendemos que la lucha entre Lesnar y Cena se dará, que no será la última lucha de John Cena, evidentemente. No sabemos si la de Brock Lesnar, porque esto ya es algo que siempre genera muchas dudas, pero que todo parece que se construye de cara ya a Crown Jewel. Ya pasamos a lo que pasó el Raw, el episodio de lunes, porque también tenemos cosas muy interesantes y en primer lugar yo creo que la más destacada y con la noticia con la que se cerró el episodio de la marca roja es que se hizo oficial una Fatal 4-Way entre Jey Uso, LA Knight, CM Punk y Seth Rollins por el campeonato mundial de los pesos pesados, la segunda defensa que tendrá Rollins de su cinturón. Bueno, yo creo que lucha buena en el sentido de que tienes o sea, tienes tres rivales, que eso ya me parece perfecto, porque al final Seth Rollins tenía muchísimos frentes abiertos, lo llevamos diciendo todas estas semanas, que al final Seth ha sido la persona que estaba manteniendo Raw y sobre todo que tenía rivalidad con prácticamente todo el mundo. Entonces, bien por ese lado. Lo que a mí me sorprende que en esta Fatal 4-Way y teniendo en cuenta
que Roman Reigns es la portada de Clash in Paris, me sorprende que no luche Roman Reigns en esta Fatal 4-Way, y sí que añadas a Jey Uso, que yo creo que es un poco la pata que no me cuadra tanto de esta rivalidad. Yo lo argumento sobre todo en como la rivalidad entre Reigns y Rollins supongo que será largo plazo, entendemos que irá primero a por Bron Breakker o a por Bronson Reed, seguramente yo creo que irá contra Bronson Reed al principio, que al final, que se me entienda porque esto va muy entre comillas, pero es el escalafón más débil, que luego asciende ya a Bron Breakker y al final contra Seth Rollins, y Jey Uso como también está en rivalidad con The Vision, que vaya por el campeonato mundial de los pesos pesados, tiene cierto sentido si además fue uno de los luchadores que intervino al final de ese combate en parejas que vimos en el main event. Eso sí, entendemos todos que Seth Rollins será quien retenga su campeonato, que al final lleva pues de campeón lo mismo que Cody Rhodes. Si la lógica nos invita a pensar que Cody retendrá ante Drew, igualmente Seth Rollins debería retener ante sus tres oponentes. Y yo creo que la duda aquí es quién se lleva el pin, porque yo creo que CM Punk no va a ser, no Jay. tendría sentido. Lo lógico es que sea Jey Uso y que al final todo siga un poco, que LA Knight vaya teniendo esa lucha contra Seth Rollins, lucha individual, que es que al final LA Knight es el único que ha vencido, entre comillas, a Seth Rollins, por más que fuese por la lesión y demás, pero tiene esa deuda pendiente, por así decirlo. Entonces, yo creo que sí, lo lógico también es que sea Jey Uso el que se lleve el pin, pero todo esto, bueno, veremos lo que ocurra en 2 semanas, todavía queda bastante por eso. Además, me resulta un poco familiar esta construcción, porque creo que fue para Payback del año 2015, ahora con el show sí que me estoy tirando un poco el triple, pero sí que recuerdo que se dio una Fatal 4-Way en la que estaban Randy Orton, Roman Reigns, Dean Ambrose y Seth Rollins por el campeonato que en ese momento ostentaba Seth Rollins y que al final con todas las trampas posibles acabó reteniendo Seth Rollins. Así que más o menos la construcción que se me entienda es relativamente similar en el sentido de que tienes muchos rivales, te los ajuntan todos en un mismo combate y a partir de ahí ya puedes ir echando para afuera los descartes, porque entendemos que Jey Uso no será un rival que prosiga su rivalidad, al menos con Seth Rollins, sí que puede ser, insisto, con The Vision, pero de alguna otra forma, a lo mejor yendo a por Bron Breakker con los que ya tuvieron sus más y sus menos hace unos meses con el campeonato intercontinental por ahí metido. Sí, de hecho, Jey Uso yo creo que ya fuera, o sea, sí que sigue un poco en la zona estelar, pero yo creo que ya es un poco como segunda espada, por así decirlo. Yo creo que ya Jey Uso está más cerca de la zona midcard que otra cosa, y dudo bastante que ya vaya a ir a por algún título mundial o que vaya a volver a ganar un título mundial, así que a priori va a ser el damnificado de los rivales de Seth Rollins. Y otra de las cosas interesantes que pasó en Monday Night Raw y que yo creo que pasó un tanto desapercibido es que Io Sky acabó perdiendo, si no me equivoco, ante Roxanne Pérez, pero acabó perdiendo por intervención de Asuka y de Kairi Sane. En principio son aliadas las tres japonesas, pero claro, parece que WWE poquito a poquito va dando pistas para que se rompa esta alianza entre las tres y posiblemente tener a una Asuka Hill, que en principio sería como el mayor estardante de las Kabuki Warriors por encima de Kairi Sane. Por lo tanto, no vaya a ser que Io Sky se aleje un poco de los planes titulares en los que ha estado muchos meses por ahí metida y que ahora se centre en una rivalidad entre japonesas que además he de decirte que me llama mucho la atención porque tanto Asuka como Kairi como Io Sky son tres luchadoras muy pero que muy buenas en el cuadrilátero y que además podría significar un poco el pase de antorcha de la cara femenina, en este caso asiática, de WWE. Sí, que de hecho el pase de antorcha como tal, yo creo que indirectamente ya se ha dado. O sea, creo que a día de hoy Io es bastante más que Asuka. Es verdad que a mí me recuerda bastante a lo que era Asuka en su momento, pero es verdad que no está nada oficial, por así decirlo. A mí me gustaría que se dé esta rivalidad. O sea, yo creo que en general, sobre todo Asuka contra Io, dejo un poco apartada a Kairi Sane, que creo que es un poco de las tres, es un poco la que queda un poco atrás. Pero a mí me gusta, o sea, a mí es un Io contra Asuka, me gusta, y sobre todo que Io se aleje un poco de la zona del campeonato, me gusta más todavía porque creo que no le hace falta ahora mismo. Creo que
se ha ganado tanto el respeto y el cariño del público que ahora mismo no le hace falta luchar por el título, y me gustaría que empiecen a ir otras personas a por el título, véase, pues, bueno, Rhea de nuevo, Stephanie Baker, y a ver lo que ocurre con Naomi, que esto lo vamos a hablar ahora en un rato, pero claro, es una duda que se nos genera, y si Io Sky se aleja de la zona del título, pues ya tenemos una posible campeona menos. Sí, y mira, de hecho vamos a tirar ya por el tema de Naomi porque es bastante peculiar todo lo que está pasando con ella, porque hay que hacer un poco la cronología de todo lo que ocurre, y es que Naomi gana el campeonato mundial en Evolution y lo defiende exitosamente en SummerSlam. Hasta aquí todo va perfecto. Se había anunciado que Naomi defendería su campeonato en el lunes, precisamente el episodio de Raw del lunes, ante Io Sky, pero unas horas antes de empezar el show se anuncia que Naomi no tiene la alta médica para competir y por lo tanto este combate queda anulado. ¿Cuál es el problema? Que desde ese anuncio hasta el día de hoy que estamos grabando, viernes 15 de agosto, no se sabe absolutamente nada de lo que tiene Naomi, no se sabe si es grave, no se sabe si no, si es algo que simplemente sea temporal, tipo lo que le pasó a Dominic Mysterio, y que se puede alargar un poquito esta historia pero que no depara mucho más. Y a partir de aquí van creándose rumores de diferentes fuentes que en teoría están bien informadas sobre WWE, y claro, se ha llegado a decir que tiene o una lesión bastante grave que le impide competir, a que tal vez está embarazada. Claro, aquí, o sea, no sé hasta qué punto, ya me estoy metiendo en temas extraños, pero no sé hasta qué punto puedes competir los primeros meses un poco en los que el feto no está formado ni nada, o competir levemente, en el sentido de que pueda tener la lucha contra Stephanie Baker en Clash in Paris, que es ya. Entonces, no sé hasta qué punto puedes competir así. Si no puede hacerlo, porque tampoco sabemos si es que está embarazada o si Claro, al final tiene una lesión, oficial o no hay si es un nada. work, porque esta es otra. Claro, es que oficial no hay nada. Igual es un work otra vez. No creo, ¿no? Porque creo que no tiene tanta importancia Naomi como sí que la tenía Seth Rollins con el Madrid. Pero claro, no sé hasta qué punto, o sea, me genera dudas el qué va a hacer ahora WWE, si va a esperar y seguir con Naomi como campeona, dejarla un poco apartada y centrar un poco más la atención en otros títulos, o directamente quitarle el título porque no pueda competir o lo que sea. Pero lo tiene que solucionar pronto porque realmente quedan 2 semanas para Clash in Paris. Quiero decir, es el fin de que viene. Este fin de no, el siguiente tampoco, es el siguiente. Sí, 2 semanas. Le quedan 2 programas de Raw. Y además es que ya se había empezado a cocinar la rivalidad entre ambas, porque recuerdo que Stephanie Baker le dedicó una promo, que ambas se encontraron también en backstage y tuvieron unas palabras, por lo tanto se veía como normal que se pudiera dar esta lucha en Clash in Paris. Claro, ahora hay un problema, y es que si Naomi no está para competir, en principio, se le debería despojar del campeonato para que hubiera otra luchadora que pueda competir por él. A partir de aquí, a mí se me ocurren 2 ideas de qué es lo que podría pasar. O sea, de hecho tengo 3 escenarios posibles. El primero, como bien dices, que sea un work, que todo sea mentira o que sea una lesión leve y que Naomi pueda volver a competir en breves y por lo tanto aquí nada ha pasado. Luego, la segunda opción es coronar a Stephanie Baker directamente, porque al final es la retadora número 1 al campeonato, y si no hay nadie que pueda defender el título, pues Stephanie Baker campeona, que es un poco lo que pasó a Randy Orton en su primer título mundial. Él iba a pelear contra John Cena en No Mercy del año 2007. Cena, la semana antes o 2 semanas antes, se lesiona del pectoral y por lo tanto WWE decide coronar a Randy Orton. Pues en este caso sería exactamente lo mismo. Y la otra opción, que yo creo que podría estar bien, aunque por tiempo va todo un poco apretado, sería, en este caso, seguimos, si Naomi no puede competir y si la acaba despojando del campeonato, hacer un torneo en Raw, estas 2 semanas que quedan, para sacar una retadora que sea quien compita junto a Stephanie Baker y que ambas se enfrenten en Clash in Paris, que sea una lucha básicamente por el campeonato femenino de Monday Night Raw. Esas son, yo creo que las 3 opciones que hay. Dejarle el título a Naomi o,
Si se lo despojas, que sea para hacer directamente a Stephanie Baker campeona o un torneo para acabar teniendo una ganadora que se enfrente a la chilena en París. A ver, yo de estas tres opciones, o sea, en caso de que Naomi esté lesionada de gravedad y no pueda competir, creo que la que puedo descartar aquí es la de coronar directamente a Stephanie Baker, porque creo que yo al menos, o sea, creo que WWE tiene que aprovechar mucho más a esta campeona, a esta posible campeona que tiene, y empezar su primer reinado en el roster principal sin lucha, yo Está creo feo. que no me cuadraría tanto. Sí, exacto. Entonces, yo creo que le vendría bien un torneo y además, tienes mucho, o sea, lo bueno de crear un torneo así por un campeonato es que le puedes dar la aspirante que tú quieras a Stephanie Baker. Sí. Entonces, puedes ya probar por Rhea, que yo creo que igual habría que esperar un poco, o puedes tirar por otros perfiles que a priori son un poco más bajos y que incluso te pueden hacer que Stephanie Baker se vea más como favorita en París. Entonces, que a priori es lo que, yo creo que más o menos es lo que nos pasa con la lucha, con su lucha con Naomi, ¿eh? Yo al menos veo más favorita a Stephanie Baker. Entonces, yo creo que en caso de que ocurra algo así, de que despojen a Naomi del título, creo que sí que se formará un torneo, o si no un torneo, pues quizás elija un poco a dedo, fatal de 4 esquinas, triple amenaza, Stephanie Baker contra pues, Rhea y yo, que han sido las últimas retadoras, o algo similar. Claro, eso también te genera la duda de saber quién iría contra Stephanie Baker, porque puede ser un tiro seguro, que en este caso sería pues Io Sky o Rhea Ripley, que al final son las que más tiempo han estado, pero claro, entendemos que en Clash in Paris Stephanie Baker se coronaría como nueva campeona, porque como bien decías, y que comparto la opinión contigo, yo creo que Stephanie Baker está un peldaño por encima de Naomi. Luego la alternativa sería hacer como por ejemplo pasó en Queen of the Ring, que es dejar a una luchadora, en este caso veterana, que sería Asuka, y que además el perfil Asuka me encaja perfectamente, que sea ella quien gane este torneo o selecciona a dedo, como quieras verlo, y que sea la que compita contra Stephanie Baker. También me gustaría eso, la verdad, porque además le estarías dando una primer rival a Stephanie Baker, digamos, no sería una defensa como tal, pero sí que te estaría ganando el título contra una luchadora que tiene un historial impecable, tanto en WWE en el main roster como en NXT, que recordemos que no vio la derrota. No, no, claro, que estuvo invicta. Sí, realmente es otra opción que yo no había planteado, Asuka, y es verdad que es muy buena, o sea, realmente es muy buena opción, sobre todo pues por eso, por lo que tú dices, que al final es una luchadora veterana, es una luchadora que ya es prácticamente una leyenda de la división femenina y tampoco le influye mucho ahora mismo comerse un pin de Stephanie Baker o que pierda un combate así. Yo creo que ya no está en los planes principales, entonces le vendría bien a Stephanie Baker también. Es una luchadora que me cuadra bastante, Asuka, o sea que podría ser otro perfil que estaría interesante para esta lucha en Clash in Paris en caso de que Naomi no esté. Y además, si te lo paras a pensar, realmente perfiles que puedan opositar al título mundial, además de Stephanie Baker, tampoco hay tantos. Porque, insisto, tienes a Rhea y a Io, que serían como tus comodines de no sé qué hacer, pum, voy con ellas dos. Bianca Belair, que hay que ver cuándo se recupera y cuándo vuelve, que esto yo creo que es una duda que de momento no puede Pero resolver no nadie. sé si es tan Raw, ¿eh? Bianca creo que está en SmackDown. Sí, pero o como aquí las competidoras y los Bueno, competidores ya. saltan un poco según les apetece. Bueno, el nombre se puede plantear, luego que quiera dar el paso Sí. WWE no, pues ya está en sus manos. Pero es que fuera de eso, ¿qué tenemos? Kabuki Warriors, es decir, Asuka o... Bailey, Sí, tampoco la veo yo como muy, tampoco. muy preparada. No. Roxanne también estaría bien. Lyra tampoco la veo ya directamente para competir así Hmm. ya contra Stephanie Baker. Evidentemente, Becky Lynch y Bailey, que yo las dejo ya apartadas porque entiendo que entre ellas Sí. será la historia por el campeonato intercontinental. Por lo tanto, no hay tantos perfiles serios y evidentemente con posibilidades reales de poder arrebatarle la oportunidad a Stephanie Baker. Dicho esto, quedan 2 episodios de Raw. Principalmente y sobre todo lo que esperamos es que Naomi no tenga nada, es decir, que esté perfectamente bien y que haya sido pues eso,
un problema ínfimo y que si se da la situación, como, insisto, han filtrado algunas fuentes de que está embarazada, pues enhorabuena por ella, pero que de momento lo que hay que saber es qué se hace con el campeonato mundial, porque claro, tampoco puede ser que la campeona esté sin defenderlo durante mucho tiempo. No, no, y que a priori es el campeonato grande de la división femenina, o sea, es el que carga con la división femenina, por así decirlo. Entonces, yo creo que tiene que tener una solución rápida a esto en caso de que le ocurra algo a Naomi, véase la lesión o sea el, el embarazo. O sea, realmente necesitas algo y yo creo que lo solucionarán pronto. O sea, yo creo que el lunes en Raw tendremos ya la solución, por así decirlo, o la incógnita resuelta, por así decirlo. Yo creo que ya sabremos lo que ha pasado con Naomi. También hay que comentar, porque esto me parece interesante, una noticia que se ha ido rumoreando en los últimos días y que cada vez está cogiendo más y más fuerza. Porque hay que recordar que desde hace unos cuantos años WrestleMania es de 2 noches. Este año, 2025, es la primera vez que se ha hecho también de 2 noches. SummerSlam, recordemos que era un evento que históricamente era de una noche, al igual que WrestleMania, igual que otros, pero poco a poco va evolucionando. Y ahora también se está empezando a valorar la posibilidad que, no sé si ya de cara a 2026 o más adelante, pero que tanto Royal Rumble como Survivor Series, que son ya digamos los 4 grandes que tiene WWE, que también sean de 2 noches, es decir, tener un pay-per-view doble, bueno, un Premium Live Event mejor dicho, doble en este caso. Primero que nada te quiero preguntar, ¿a ti qué te parece el hecho de tener Premium Live Events de 2 noches? A ver, yo creo que sobre todo de cara a WrestleMania, que al final es el gran evento en el que pues tienes a priori 12 combates, pues hombre, yo veo bien que haya 2 noches, sobre todo a día de hoy, que la gente ya no quiere un producto larguísimo. He visto WrestleManias de 15 combates la misma noche y algunos combates obviamente ni los voy a recordar, ni quiero recordarlos tampoco. Pero además había combates que duraban 5 minutos. Entonces yo veo bien que haya WrestleMania 2 noches, que tengas 5 o 6 combates, y lo veo bien. SummerSlam a mí ya me empieza a molestar un poco que haya 2 noches. Ahora también te digo, quítales la razón ahora este año después de la segunda noche que hicieron, Claro. ¿no? Pero claro, también yo creo que también es un poco en parte por eso. De todas formas, creo que algunos eventos sí que pueden tener 2 noches, sobre todo WrestleMania. No sé si sumaría alguno más, pero no me gusta que sea la tónica habitual, aunque sean los de los grandes, 4 grandes barra 5 grandes. No me gusta que sea la tónica habitual. O sea, hemos visto toda la vida WrestleMania, bueno, todos los eventos de una noche. Puedes cambiar WrestleMania, que de hecho el cambio realmente se dio por la pandemia, Claro, no o se iba sea, a dar por nada. O sea, realmente es un cambio que no se genera por una idea de WWE, sino que se generó por la pandemia y a partir de ahí pues gustó la idea y ha ido a mejor. Pero yo creo que es el único que dejaría de 2 noches. yo voy a decirte una cosa, y es que bajo la misma premisa de que WrestleMania es el evento más importante, el hecho de tenerlo de 2 noches, para mí, hace que pierda un poco de exclusividad. En el sentido de tener 2 noches implica tener más combates, por lo tanto, más superestrellas que se me entienda, porque esto va siempre entre comillas, con menos puedes sacar más. Por lo tanto, sin tener que ser excesivamente una superestrella muy querida o que WWE en ese momento tenga planes para ti, te puede dar un lugar en WrestleMania. Que evidentemente entiendo que el sueño de todo competidor y más dentro de WWE es participar en un WrestleMania, que al final pues es el show más grande que existe dentro de la lucha libre profesional. Pero no me convence esta idea de que sea el evento más grande y que pueda estar cualquiera, a lo mejor con una historia no tan convincente como si pasaba antes, que al final las historias estaban claras, te podrían gustar más o te podrían gustar menos, pero sabías qué luchadores sí que iban a estar y cuáles no. Con SummerSlam yo creo que se ha buscado hacer un poco exactamente lo mismo, pero evidentemente reduciendo el número de combates, y a mí no me termina de convencer por el mismo razonamiento.
porque se supone que es tu segundo show más grande, yo creo que puede estar ahí con Royal Rumble, y tampoco estás poniendo, por así decirlo, todo tu empeño porque sabes que vas a meter a muchísimos luchadores y que puedes tener mucho más margen y a lo mejor no hacerlo tan exclusivo. El único show que yo te compro que sí me gustaría que fuera de 2 noches es Royal Rumble, porque evidentemente tienes un main event que es el Royal Rumble masculino y uno que es el Royal Rumble femenino. ¿Cuál es el problema, a mi punto de ver? Que si haces esto, el hecho de tener una batalla real de 30 superestrellas por cada lado hace que pierdas mucho, ¿cómo decirlo? Mucho fondo de armario y por lo tanto Sí. acabar de rellenar la cartelera con luchas a priori interesantes sería más difícil, pero sí que sería, yo creo, la opción más viable en este caso, tener un Royal Rumble de 2 noches. WrestleMania yo creo que ya lo van a dejar así, bueno, para siempre no sé, pero durante varios tiempo va a ser también de 2 noches, pero para mí SummerSlam y Survivor Series, que en este caso al final tiene el leitmotiv de las War Games, sí que deberían ser de una sola noche. Sí, o sobre todo Survivor Series creo que es el que más aparto. O sea, SummerSlam puedo llegar a comprarte, entre comillas, que sea de 2 noches, sobre todo pues por lo que ha pasado este año, ¿no? Pero yo Survivor Series sí que lo dejo bastante fuera. Royal Rumble me cuadraría bastante, pero es verdad que es lo que tú dices. También te digo, el último Royal Rumble hubo 4 combates y 2 eran batallas reales. Entonces, Ujú. creo que tampoco se le da demasiada importancia a los combates que no son de Royal Rumble, aunque No. uno de los combates que tuvimos este año fue el Cody contra Kevin Owens, Hmm. pero aún así, bueno, la importancia al final se la llevan las batallas reales y me parece lo lógico al final. El formato también es el que más me gusta, entonces me parece lo normal. Ahora, hacerlo de 2 noches es buena idea, sí, en el sentido de tienes el main event cubierto, pero claro, vas a tener a luchadores que igual los tienes que tener ocupados 2 noches, porque a lo mejor, pues, ¿quién te digo? Pues si la batalla real la batalla real masculina es el domingo, el sábado vas a tener que tener algún competidor que vaya a estar el domingo, Hmm. porque es que estás en nada de WrestleMania y los campeones ahí tienen rivalidades muy, muy interesantes. Quiero decir, cuando lleguemos este año a Royal Rumble, no sé, quizás el rival de Seth Rollins es, no sé, ¿quién te digo? Pues, iba a decir CM Punk, no creo que sea CM Punk, Bueno, ¿vale? pero Pero pongamos que es CM Punk, podría ser perfectamente. podría ser CM Punk. No me creo que CM Punk, si compite el sábado contra Seth Rollins por el campeonato mundial, no me creo que no vaya a estar el domingo en la batalla real luchando por volver a ganarse el cupo. O en el caso contrario con Cody y Drew, no me creo que Drew no vaya a estar en la batalla real. Entonces, ahí tienes un problema de que pues, vas a tener que doblar el trabajo de los luchadores y luchadoras, porque a priori va a ser lo mismo, ¿no? Que lo veo incluso peor, porque si el main event o sea, si el Royal Rumble femenino es el sábado y hay una lucha por el campeonato el domingo, claro, ¿cómo metes a esa luchadora retadora el sábado a competir en el Royal Rumble? Es que, Claro. claro, A ver, eso me también queda un tendría, poco extraño todo. eso también tendrían que cuadrarlo, este tema de calendario, por así decirlo, para que todas las historias tuvieran su sentido y que, pues eso, si entendemos, como bien decías y para seguir tu ejemplo, el Royal Rumble masculino es el domingo, que las luchas titulares se den el sábado. Pero claro, al revés, yo no sé qué también podría llegar a encajar. Porque al final, si compite en el Royal Rumble una luchadora el sábado, me lo invento, yo que sé, Io Sky, compite el sábado en Royal Rumble y el domingo va a ir a por un campeonato mundial, hostia, a mí me parece que es un poco Es anticlimático. extraño, Sí que es extraño. podría darse la situación de que sea la misma noche, es decir, que compitan la misma noche 2 veces. En el opener, que esté, por seguir el mismo ejemplo, Io Sky el sábado, y que al final participe en la batalla real, aunque no la tenga que ganar, que eso es otra. Es decir, evidentemente entendemos que si tú ya eres el retador al campeonato mundial en Royal Rumble y pierdes, que tu rival al final va a acabar siendo el ganador de esa lucha Royal Rumble. Que no se alargue la Se ha rivalidad visto, de esa manera. O sea, no creo que claro. eso fuera algo que los fans podrían comprar, o yo al menos personalmente no compraría tanto. No, pero en ese caso, o sea, hemos visto luchadores que compitan en
pues, primera, segunda lucha y luego aparezcan en la batalla real. Yo me acuerdo de ver a Roman Reigns, no me acuerdo qué año es, pero tuvo un Open en Roman Reigns contra Baron Corbin cuando estaba, pues, imagínate, hace el tiempo que hará, no sé si será pues 2019 o 2020, y Roman Reigns compite en la batalla real esa noche, no la gana, pero compite esa noche, entonces ¿puede luchar alguien que abre el show y acabar en el main event? Sí. Ahora, también te digo que es una situación delicada y más pues con lo que estamos diciendo, claro, que es que el hacerlo de 2 noches te provoca eso. Yo Royal Rumble, o sea, yo no lo haría, sinceramente no haría ninguno de 2 noches, más allá de WrestleMania y como mucho SummerSlam, pues porque ya tienes las luchas ahí elegidas. O sea, yo sí que creo que no deberían haber ningún evento. Tendría que ser de 2 noches, pero por la magnitud entiendo que el que mejor se pueda encajar por estipulaciones sea Royal Rumble. Otra cosa es, como bien dices, por un tema de logística barra organización de los combates y de la superestrella sobre todo, que no se pueda dar. Porque, por ejemplo, Survivor Series con las War Games, como ahí simplemente pierdes a 10 luchadores, eso sí que son en su mayoría cabeza de cartel, por lo tanto son superestrellas importantes, sí que puedes, que se me entienda, prescindir un poco más de ellos y crear una cartelera sólida y teniendo como main event pues la War Games masculina o femenina. La War Games. Por ejemplo, en SummerSlam es que no tienes ningún motivo en particular para dividir la noche en dos. Por eso a mí no me acaba de cuadrar, evidentemente, desde un tema, voy a decir, como fan que ve el producto. Desde un tema económico, evidentemente a esto WWE le encanta y le va a seguir encantando, pero vamos, de siempre, porque entiendo que es lo que mejor le conviene. De hecho, te diría más, me cuadra más, o sea, más que SummerSlam, me cuadra también Money in the Bank que fuese a 2 noches. Sí. Y de hecho yo creo que es de los que más me cuadra porque no pierdes tampoco, o sea, normalmente los luchadores que luchan por el maletín no son todos main eventers, no pierdes tantos luchadores, creo que son 6. Este año creo que fueron 6 los clasificados, ahora no me acuerdo si fueron 6 o 8. Sí. Pierdes 6 luchadores, que da para hacer una cartelera interesante y en la que puedes meter a los títulos mundiales igual. Entonces, me cuadraría más que Money in the Bank sea 2 noches que cualquier otro. También es verdad que Money in the Bank no tiene el prestigio que tiene ni SummerSlam, ni Survivor Series, ni Royal Rumble, ni WrestleMania. Entonces, tampoco lo puedes hacer. Pero, por viabilidad, realmente los que más lógica tienen son Survivor Series, Royal Rumble y Money in the Bank. Bueno, sí que es cierto que para mí Money in the Bank podría ya empezar a entrar dentro de la discusión de quinto grande, porque al final es, fuera de evidentemente estos 4 Premium Live Events que has mencionado, que son los que llevan ya la tira de años, es que el siguiente ya es Money in the Bank, que como Premium Live Event lleva desde 2010, si no me equivoco, que fue la primera edición. Una importancia en el transcurso, ¿sabes? Claro. De las historias, tiene mucha importancia. Y además, es que evidentemente no es por nada, pero es que de esa lucha, de ese main event, de ese motivo principal del evento, tienes a un posible futuro nuevo campeón mundial. Por lo tanto, entiendo que se le quiera dar cierta importancia. Y me sorprende que, por ejemplo, Money in the Bank no esté en la discusión de ser un Premium Live Event de lucha de 2 noches. Como si lo están, pues estos, los 4 grandes, que entiendo que estarán, porque al final son los más llamativos, los que más dinero mueven y los que al final pues más te pueden hacer ganar dinero, que, insisto, es lo que quiere TKO por encima de absolutamente todo, como está demostrando en los últimos meses con muchas de las decisiones que ha tomado. Sí, y de hecho, bueno, ya te digo que si Money in the Bank sigue así, o sea, porque la verdad que cada año va mejor, por así decirlo, yo creo que con el paso del tiempo empezará a considerarse uno de los 5 grandes, o sea, dejaremos de considerar que hay 4 grandes Premium Live Event, empezaremos a decir que hay 5, y yo creo que hasta si se empiezan a dar, o sea, que yo creo que se va a dar, que van a acabar siendo estos grandes eventos de 2 noches, por desgracia, si se empiezan a dar, yo creo que incluso se empezará a hablar de hacer Money in the Bank en 2 noches. De todas formas, esto entendemos que es algo que se tendrá que ver a futuro, pero que WWE, la idea, yo creo que estoy 100% seguro de que más pronto que tarde se va a acabar planteando y veremos qué es lo que pasa. Como último tema,
Y eso es bastante interesante porque, claro, vamos a hablar de luchadores que bajo nuestro punto de vista están infravalorados y que están sobrevalorados. Y esto es importante hacer una aclaración al principio del todo. Estar infravalorado y estar sobrevalorado. Estar sobrevalorado no significa ser malo, ni muchísimo menos. Y estar infravalorado no significa tampoco ser bueno, ni muchísimo menos. Porque estos son términos diferentes. Así como estar sobrevalorado y sobrebuqueado no es lo mismo. Porque tú puedes estar sobrevalorado en el sentido de que te estén dando mucho más, pero que el buqueo a lo mejor no te lo permita, o que el buqueo sí que esté acorde a lo que tú eres. Y a la inversa igual, estar infrabuqueado y estar infravalorado no es exactamente lo mismo. Habiendo hecho ya esta aclaración, que yo creo que es importante, hemos hecho una lista de 5 nombres por cada lado. ¿Por cuáles quieres empezar? ¿Por cuáles crees que nos van a pegar menos palos? Hombre, por menos palos seguro por los infravalorados. Pues, Pero no está criticando. no, otro. No, no lo has entendido. No lo has entendido. No. No has entendido No el es concepto. malo. O sea, estar sobrevalorado no es malo. Porque es culpa tuya, no es. La cosa es que obviamente pues, eres peor de lo que te están considerando. Eso es lo que nosotros, o sea, eso es lo que tiene, lo que significa sobrevalorado. Igual que infravalorado, pues no es que sea el mejor luchador de todos los tiempos, ni el mejor luchador del mundo en la actualidad, sino que se le pueden dar muchas más cosas, se le puede valorar más, porque no se le da tanto valor a un buen luchador. ¿Me he explicado bien? Sí. Vamos a empezar por la lista, y yo creo que vamos a empezar además con un nombre que a todo el mundo se le puede venir a la mente. Hay una mezcla de todo, ¿vale? Porque hay tanto luchadores actuales como históricos. Y el primero que tenemos es actual, está lesionado, y es Chad Gable. Chad Gable para mí es uno de los perfectos ejemplos de luchador infravalorado, tanto en cuanto es muy bueno en el cuadrilátero, o sea, es élite mundial, y yo creo que de esto nadie puede dudarlo. Tiene un personaje, como el Gran Americano, que sin que a mí personalmente, y a título personal, no me acabe de llamar la atención, creo que es bueno y que ha hecho un gran trabajo, y que además, cuando ha tenido que ser serio, por ejemplo la rivalidad que tuvo con Gunther por el campeonato intercontinental, se ha demostrado que también tenía ese pozo. Y a mí me extraña que WWE no se haya atrevido en ningún momento a darle ningún campeonato individual, más allá creo que el campeonato Speed, que eso pues no te lo voy ni a contar, porque no me merece la pena. A ver, el problema de Chad Gable, yo creo que es que, bueno, para empezar, que a priori es un luchador, o sea, si lo ves físicamente, no te da el respeto que te da, pues, un Bron Breakker, un Gunther, un, pues, Kevin Owens, vale, pero eso, no, eso al final no tiene nada que ver, porque al final es él físicamente y ya está, quiero decir, Ricochet no es altísimo y aún así fue un gran campeón intercontinental y fue un luchador que llamó mucho la atención. Entonces, no tiene nada que ver. Ahora, el problema de Chad Gable yo creo que es más de buqueo, que se le ha buqueado desde que empezó en el roster principal, pues un poco de manera ridícula. Quiero decir, Shorty no me G, acuerdo aún. Buah, Shorty G, exacto. madre mía. La Alpha Academy. Claro, es que Chad Gable creo que o sea, no debería estar ahí. Ese es el problema. Que otra cosa es que sea un luchador que pueda ser potencial campeón mundial por pues estatus y demás. Bueno, se le puede construir el estatus, que esa es la cosa. Y todo empieza por empezar a buquearlo de buena forma y ya está. Es que no le, o sea, que no tiene más, esto quiero decir. Y es un luchador que a priori, como face, o sea, podría convertirse en un gran babyface, Sí. la verdad, pues, contando historias de David contra Goliath, pero es que aparte, como heel funciona muy bien con el Grande Americano, y además ha hecho tan buen trabajo con ese personaje, hasta el punto que has podido traspasar el personaje a otros luchadores, y que lo han convertido en una gran imagen, quiero decir. Ludwig Kaiser ahora, la hostia con el Grande Americano. Entonces, y hay más, ¿eh? Hay más grandes americanos, hay 3 o más, 4. claro, y hay más grandes americanos. Es que imagínate, entonces, realmente es un luchador infravalorado. O sea, para mí es a día de hoy, buscas la palabra infravalorado en un diccionario de WWE y la imagen te sale hecha, tío.
sobre todo por eso, porque domina bien muchas facetas y aún así parece que por un motivo u otro no se atreven a dar el paso con él. Pero por ejemplo, y a ver, que se me entienda porque hay distancia, pero Daniel Bryan era un luchador que tampoco tenía el porte de los Randy Orton o John Cena de la época, porque ni era el más alto ni era el más fuerte, pero por su talento y por lo que conectaba con el público, al final WWE tuvo que escuchar a los fans, hacerles caso y hacer que Daniel Bryan tuviera ese push estelar. Con Chad Gable parece que no pasa esto. Y a mí me extraña, porque Chad Gable durante una época estaba muy conectado con los fans. Insisto, esa época que tiene de rivalidad con Gunther, a mí me parece sensacional. Y de hecho me extraña mucho que en WrestleMania 40 no fuera él quien destronase al austríaco, que fuera finalmente Sami Zayn, que no tenía tanta historia, pero sí que tenía, o sea, no tenía tanta historia con Gunther, pero sí que tenía este gimmick de underdog, al igual que lo tenía Chad Gable, pero se entiende que Sami Zayn es más querido por los fans que Chad Gable y que supongo que por eso se acabó apostando por el canadiense. Sí, de hecho, la prueba yo creo que la tienes ahora en lo que va a ir ocurriendo en los próximos meses, seguramente. Entonces, sí. Ahora también te digo, yo creo que viendo cómo están las cosas, es verdad que ahora está lesionado Chad Gable, pero ahora que se recupere, viendo cómo están las cosas, lo bien que estaba funcionando, yo creo que ya toca darle un poquito de protagonismo. O sea, estaba yendo muy bien con el tema del Gran Americano. Algunos incluso dijeron, no miro a nadie, pero dijeron que tenía que ganar el maletín Sí, del Money in sí, the Bank. efectivamente, y sigo con esa pedrada, eh. Bueno, Cuando vi al gran pero, americano subir la escalera y que no había nadie al lado para impedirle la victoria, dije, no puede ser verdad que esta predicción, que es posiblemente la mayor pedrada que habré tirado en mi vida, que acabe cumpliéndose. joder, es increíble. Yo por un momento me asusté también, pero no, no. De todas formas, lo dicho, yo creo que viendo cómo ha ido el personaje estos últimos meses y demás, a la que se recupere, si sigue siendo él, que de todas formas Chad Gable yo creo que no le hace falta ahora el personaje, yo creo que ya le toca ser él mismo. Hmm. Me parece a mí que ya va a tener más protagonismo y que debería empezar a estar en la órbita, ni que sea algún campeonato midcard, o pues si forma equipo con alguien, esto podría estar guapo, equipo de grandes americanos, ojo, El Chad Gable multiverso. y Ludwig Kaiser, pero bueno, creo que tendría que estar ya en la órbita de algún campeonato y demás. Mira, otro luchador que en este caso no está en la órbita de ningún campeonato y que yo creo que WWE desaprovechó en su día, se fue All Elite, volvió y ahora mucho me temo que va por el camino del desaprovechamiento otra vez, es Aleister Black. Aleister Black en NXT era una máquina que no perdía, que fue campeón máximo, subió al main roster y no le dieron muchas oportunidades reales y realistas para poder triunfar. Y ahora, que regresó hace nada, 3 4 meses, está un poco por el mismo camino, porque viene de acabar una rivalidad con Damien Priest. Para mí, Aleister Black tiene un personajazo muy explotable y que no han acabado de saber cómo encajarlo en el main roster y sobre todo no han sabido darle buenas historias. Porque yo creo que la calidad que él tiene en el cuadrilátero es indudable, es decir, es un luchador también top mundial, pero el buqueo no le ha acompañado. De hecho, yo te diría que o sea, cuando empieza Lester Black en el roster principal y demás, cuando estaba en NXT, yo me acuerdo que se llega incluso a hablar de la nueva cara de la imagen de la oscuridad y demás, pues como lo fue Bray Wyatt en su momento, un poco, entre comillas, ¿no? El heredero del Undertaker, de Kane y demás. Claro, obviamente estamos hablando de palabras mayores, es algo casi imposible, pero viendo toda la situación y demás, pues igual tendrían que haber apostado un poco más por Aleister Black en esa época. Eso acabó causando, pues, como tú dices, que se fuera a All Elite. Y ahora que ha vuelto, yo tenía bastante fe, la verdad, en que fuese un regreso, pues no tan bestia como el de Cody, porque el de Cody Como creo que claro. es inigualable, pero yo esperaba que empezase a tener bastante importancia y que fuese muy aprovechable Aleister Black, porque este año, con los dos regresos que tuvimos, que fueron Aleister Black y Rusev, yo creo que obviamente hay muchísima diferencia entre
los dos luchadores. O sea, yo creo que Aleister Black a día de hoy le da 1000 vueltas a Rusev. Ya estamos en 2025, ¿sabes? Quiero decir, ya Rusev pasó su época para mí. Y yo creo que Aleister Black es muy aprovechable. O sea, yo creo que podría estar aspirando a muchas más cosas. Ha empezado, o sea, se le ha intentado gestionar un poco, digamos, pues como cualquier luchador que vuelve, ¿no? Pues iniciando alguna rivalidad con algún rival interesante y ganando la rivalidad. Pero claro, es que está un poco estancado ahí. O sea, es que llevamos ya, estamos en agosto, ya lleva 4 o 5 meses en la empresa. Quiero decir, Y no ha hecho creo gran que cosa. podrían tirar más y empezar a meterlo en otros planes. Es que de hecho, a mí, por ejemplo, un Aleister Black como retador de transición me parecería bastante positivo. Evidentemente, le falta todavía construcción para poder considerarle un campeón mundial, pero un campeón midcard o ir a por el título de Cody Rhodes ahora que están los dos en SmackDown, bueno, pues podría dar historias interesantes y sobre todo algo nuevo e innovador, porque, insisto, es que el personaje de Aleister Black te permite una cierta creatividad extra que rompa los moldes típicos establecidos de un villano contra un héroe al estilo WWE, porque le puede dar, como bien decías, ese toque más de terror. Lo que pasa es que parece que WWE de un tiempo a esta parte no sabe o no tiene la capacidad para gestionar personajes de este tipo, que a lo mejor son un poco más cinematográficos o más alejados de la realidad, como podría ser en su época pues el Undertaker, Kane o Bray Wyatt. Sí, o sea, a ver, también es que, como tú dices, bueno, que podría empezar a estar en momentos un poco más, pues eso de la División Midcard y demás, pero claro, el problema también es quién está envuelto en la rivalidad del campeonato Midcard de la marca de Aleister Black, ¿no? Al final, el hecho de que Dominic domine tanto el campeonato intercontinental y que no tenga rivales, pero solo tenga un rival, pues hace que esté como pues personajes como el de Aleister Black. Luego tenemos también a otro luchador, tercero ya, del que hemos hablado antes, y que me sorprende que WWE tampoco le haya dado ni importancia, y es que a veces ni tiempo en pantalla, y es Carmelo Hayes. Carmelo Hayes, que recordemos, fue campeón en NXT, que subió al main roster y que todo el mundo apuntaba a que era una joven promesa del mundo de la lucha libre, que podría triunfar en WWE porque tenía el carisma, tenía el talento en el cuadrilátero, es decir, tenía el pack de lo que a priori se le exige a un luchador en WWE para poder triunfar, pero la empresa lo ha dejado para momentos de spots en Royal Rumble, en Money in the Bank y realmente poco más. No le ha dado la continuidad que se merecía. Sí que tuvo esa serie de combates con Andrade, pero más allá de eso, a mí el trayecto de Carmelo Hayes por el main roster tampoco me ha acabado de convencer especialmente. De hecho, Andrade y Carmelo me parecen perfiles similares en ese sentido. Yo creo que los dos son algunos de los luchadores más infravalorados que tiene la empresa. Andrade ya, pues en la división de parejas empiezan a valorarlo un poco más, pero tenemos a Carmelo olvidadísimo y realmente no, o sea, todo el mundo, al menos en la división en España, ¿sabes? En la comunidad española, todo el mundo pide un push a Carmelo para ni que sea que empiece a formar parte de otros planes. O sea, quiero decir, ahora mismo, bueno, justo ahora pues ha vuelto un poco el Miss y puede venirle bien, ¿no? Pero necesita cosas, o sea, es un luchador de los mejores que tienes en el roster por todo, por carisma, por cómo es dentro del ring, tiene un buen tema de entrada pues, que al público le gusta, no sé, tiene todo realmente para estar bien situado y WWE no lo está aprovechando. Es verdad que pues, con todo lo que tiene el roster es complicado, ¿no? Pero yo creo que se le podría aprovechar mucho más, pues igual que a Aleister Black y a Chad Gable. Creo que pueden ser retadores de transición, o ya no de transición, sino retadores serios a un campeonato midcard. No te diría un campeonato mundial, pero al menos un campeonato midcard.
Claro, Te iba a claro. decir en la división en parejas, pero claro, No, es viendo que hay cómo está demasiado SmackDown, ya. claro, o sea, sería un posible traspaso interesante. Pero sí que ir escalando poco a poco y empezar con un título midcard, que en este caso sería el de los Estados Unidos, por compartir marca con solo Sikoa, pues ya sería una buena primera base sobre la que cimentar la carrera de Carmelo Hayes ya en busca de cotas mayores. Me ha gustado que mencionas que Carmelo Hayes es un luchador que tiene talento, tiene buen micro y tiene un tema de entrada que a la gente le gusta. Porque ya nos vamos ya a un luchador del pasado, de hace un par de décadas más o menos, que es MVP. MVP que nunca fue campeón, nunca fue campeón mundial, pero era un luchador que realmente tenía esa conexión especial con el público, era muy buen heel, tenía además, yo creo, mucho carisma, tenía también una serie de movimientos muy característicos, y a mí me sorprende que WWE lo dejara siempre en esta zona midcard, que como campeón de los Estados Unidos, oye, genial, porque era un muy buen campeón, pero parece que no se atrevieron a intentar empujar a MVP a la zona estelar. No sabemos por qué, realmente, pero es una de esas superestrellas que, a pesar de haber tenido muy buena carrera, consideramos que está infravalorada porque, en líneas generales, por lo que él era y por todo lo que podía aportar, ha acabado recibiendo menos de lo que acabó consiguiendo. Sí, o sea, realmente yo todavía me acuerdo de esa época de... Claro, era muy pequeño, ¿no? Cuando él estaba en MVP era muy pequeño en Mm. Windows, pero igualmente yo me acuerdo y realmente MVP era o sea, era de esos luchadores que yo lo veía en el ring, como iba apareciendo y decía, si este tío tiene mucho carisma, la verdad, lo tenía, y en ring era bastante bueno, y a mí me parecía, o sea, es una frase que duele decirla, pero era el campeón de los Estados Unidos perfecto, o sea, era un Mm. campeón midcard perfecto, en el sentido de que tenía prestigio, tenía mucha conexión con el público y se le podía dar mucha importancia al título gracias a él. Ahora, el problema es que creo que se podría haber traspasado todo esto a algún campeonato mundial de alguna manera. O sea, MVP era un posible, por ejemplo, un posible ganador de un Money in the Bank, podría haberlo sido perfectamente y ganar su primer campeonato mundial así. Que además le El pegaría problema es que bastante. nunca por eso, nunca se le dio algo así y podía haber sido mucho más. Y de hecho, imagínate el carisma que tenía, la conexión con el público, que yo todavía me acuerdo en su regreso en 2020 en el Royal Rumble, el público explota, que no sirvió para nada, Sí, pero ya. explota. Y hasta el punto del carisma que tenía en BDP, que vuelve en esa época y vuelve literalmente para ser manager. O sea, que imagínate y lo bien que le fue a Bobby Lashley con él. Bueno, de hecho, ese regreso en Royal Rumble sirve para dejarnos uno de los momentos más surrealistas, que es ver a Brock Lesnar bailando el tema de entrada. Que Es oye, ya verdad. es algo, que ya es algo, y ya también te demuestra que, hostia, tanto que a WWE le importa e interesa el tema de tener algo con lo que los fans estén muy vinculados, arroba JIT, pues eso era un poco lo mismo. Bueno, tío. Era bastante similar, solo que tenía una entrada, bueno, muy buena, el tema perfecto, un luchador muy completo, pero lo que decimos, no se acabó dando la oportunidad para intentar ir a por algo más grande. El último de los luchadores que tenemos, yo creo que es el que más discusión puede generar, porque es Chris Jericho. Chris Jericho es un luchador que seguramente sea Hall of Famer de WWE, veremos porque al final con el tema de estar en el Elite siempre se puede malinterpretar todo, pero por su carrera debería estar en Hall of Fame. Es 9 veces campeón intercontinental, es un luchador que tiene muchísimos campeonatos, durante muchísimos años ha estado en WWE, pero a mí me da la sensación de que por todo lo que era él y por lo que representaba su figura, yo le he visto menos veces de las que me gustaría o como campeón máximo o cerca de la zona estelar, que yo creo que es donde debería estar Chris Jericho. E insisto, es un luchador que ha sido main event de WrestleMania, ha ganado campeonatos mundiales, lo he dicho, muchos campeonatos intercontinentales, ha tenido también reinados como campeón en parejas, sobre todo ese mítico Jerry Show. Es decir, es un luchador que ha tenido mucho y aún así me parece que ha tenido menos de lo que se presuponía que podría llegar a tener.
acuerdo aquí. O sea, creo que al igual que MVP tenía un tema de entrada impresionante, Chris Jericho, eso le hacía conectarse un montón más con el público, tenía muchísima conexión. Y si MVP ya me parecía bueno en ring, bueno, para mí Chris Jericho ha sido de los mejores luchadores que ha habido. Entonces, a mí me sorprende que nunca se aprovechara. O sea, es verdad que Chris Jericho, pues sí que como tú has dicho, tiene muchos campeonatos midcard, ha sido campeón mundial, ha sido main event de WrestleMania, pero por ejemplo hay un logro que le falta y que ya le va a faltar por desgracia, y es un Royal Rumble. O sea, por ejemplo, Jericho nunca ha ganado un Royal Rumble, y eso que ha estado muchos años en la empresa, ha llegado al final de Royal Rumble en alguna ocasión, me acuerdo el de Sheamus, y yo creo que se podía haber aprovechado mucho más. O sea, creo que Jericho podía haber sido una de las grandes leyendas de WWE, y cuando piensas en leyendas, pues se te vienen a la cabeza pues Cena, Orton, Triple H, Shawn Michaels y demás, pero Chris Jericho no se te viene hasta que empiezas a decir muchos nombres. Entonces, yo creo que era un personaje y un luchador que tendría que estar mucho más arriba cuando se te vienen a la cabeza los grandes nombres de WWE. Por eso, para mí sí que está infravalorado. Y además también, claro, tú has hablado de logros, que no tiene ningún Royal Rumble. Es que veo eso y sumo que también se ha quedado de ver el hecho de no ganar nunca un Money in the Bank, siendo él quien creó ese concepto de combate. Que eso me parece también algo bastante curioso. Que a pesar de ser él quien creó esta idea, que nunca haya sido ganador del maletín. Y por ejemplo, yo recuerdo en 2012 que eran todos competidores que eran ex campeones mundiales, ese maletín lo acaba ganando John Cena, pero es que estaba escrito que tenía que ser Chris Jericho y al final no se acabó dando. Y además, piensa una cosa, en los últimos años, sobre todo en WWE, la función de Chris Jericho ha sido sobre todo la de impulsar al talento joven, que eso es algo que pocas leyendas hacen. Al final, uno tiene un estatus y claro, joder, que te quiten tu sitio te tiene que acabar molestando de una forma u otra. Y Chris Jericho, yo recuerdo sobre todo con Kevin Owens, le ayudó muchísimo a progresar como villano. Y eso yo creo que es uno de los grandes favores que ha tenido Chris Jericho en sus últimos años, que es darle bombo al talento emergente para ayudar a consolidar a las que serían las estrellas del mañana. Pero sí que es cierto que a pesar de que sobre todo en la Attitude Era sí que tuvo mucha importancia y sí que estaba más cerca de la zona estelar, que yo creo que es donde se debería haber quedado la mayoría del tiempo, con el paso de los años fue rebajando, vamos a decir, las expectativas de qué ganar, y que lo suyo era más pues simplemente dar show y conseguir títulos midcard. Sí, básicamente se quedó en eso. Yo creo, y además yo creo que todavía era bastante posible que estuviera en la zona estelar. De hecho, lo hemos visto en otras empresas, o sea, hasta hace relativamente unos años. Sí, no, el Inter ha sido campeón, ha sido campeón mundial. Sí, sí. Y seguía dando buenas luchas. Entonces, ahora es verdad que ya se le ve que tiene una edad que no está, pero claro, o sea, en la época en que estaba en WWE era muchísimo más joven. Estamos hablando de hace 10 años prácticamente. Entonces, podía todavía estar fino físicamente. No sé, da la sensación de que era bastante más aprovechable, y es una lástima que tenga que estar en esta lista de infravalorados Chris Jericho. Y ahora viene la parte divertida, porque ya hemos hablado de los infravalorados, toca hablar de los sobrevalorados. Insistimos, luchadores sobrevalorados, no luchadores malos. Vamos a empezar por 3 nombres actuales, y el primero de ellos técnicamente no es tanto un nombre de un luchador en particular, sino que es de un equipo. Y en este caso es The New Day. New Day, que si no me equivoco nace en 2014-2015, por esa época, ha tenido muchísimos reinados, muchísimos, pero es un producto que yo creo que ha muerto por no haber sabido cortarlo a tiempo. Porque hace ya bastante tiempo, creo que desde 2018-19 tal vez, que de New Day poco podemos hablar, sobre todo como equipo. Además también las lesiones le han afectado, la baja de Biggie, también estuvo fuera Xavier Woods durante un tiempo, Kofi Kingston también sufrió lesiones, pero claro, como que te dan muchas pistas de que es algo que debería acabar,
y no solo no ha acabado, sino que sigue vivo, y que de hecho en WrestleMania 41, en Big 2025, ganaron los campeonatos en parejas. No son malos porque como equipo han pasado a la historia, esto es así, los logros ahí están para demostrarlo, pero creo que no era un equipo a priori tan dominante como para conseguir todo lo que han conseguido y sobre todo para seguir consiguiéndolo durante tantos años a lo largo de la última década. Si te fijas, la importancia que han tenido los equipos de esa época, que se forman, pues los Usos, el New Day y demás, fíjate la importancia que han llegado a tener, que tienes a 3 campeones mundiales entre los 2 equipos, que son Big E, Kofi Kingston y Jey Uso, o sea que realmente han tenido mucha importancia. En su época, el New Day era una bomba. O sea, cada vez que salían, eran básicamente un poco los, entre comillas, payasos del circo, y animaban a todo el mundo y vaya, eran grandes protagonistas de los shows semanales y además pues eso, eran buenos en el ring, tenían muchas cosas. Ahora, creo que ya hace muchos años que el New Day no está. O sea, yo creo que desde que gana Kofi Kingston el campeonato mundial, a partir de ahí tiene ese momento, ese reinado que estuvo bastante bien de Kofi, más o menos, dentro de lo que había. Acaba el reinado de la peor manera que podía acabar. Y yo creo que ahí es un poco la muerte del New Day. Intenta resucitarse un poco con Biggie en solitario cuando gana el título mundial y demás, pero ya es más Biggie que el New Day. Y a día de hoy, para mí, ya sí que es un equipo que sí que está sobrevalorado. O sea, a día de hoy ya, pues sí que es verdad que ganas en WrestleMania porque pues hacía 10 años que el New Day se había formado, entonces era como un poco conmemorativo todo, pero yo creo que se puede apostar por otros equipos ya, no hace falta que esté el New Day en la órbita de los campeonatos, y es uno de los problemas de la división de Raw en parejas, y que lo venimos avisando mucho tiempo nosotros, que no se ha sabido cortar a tiempo la broma, y la broma está llegando a un punto que ya no tiene ni puta gracia. Claro, a ver, es que es verdad. Es que se dice así porque realmente lo es. Es que no hay rivales por los campeonatos en parejas de Monday Night Raw más allá de pues los Judgment Day, de New Day, Viking Riders ahora no, pero que se mueven entre tres cuatro nombres y de ahí parece que no se sale y lo peor de todo es que no parece tiene pinta que se vaya a salir al menos en breves, al menos que pues eso, haya un draft y un par de equipos de SmackDown se muevan a Monday Night Raw. El siguiente luchador, ahora sí, luchador, aunque bueno, según como se mire puede ser también miembro de una facción, es el actual campeón de los Estados Unidos, Solo Sikoa. Yo creo que esto puede que haya gente que no esté de acuerdo, pero para mí Solo Sikoa está sobrevalorado en el sentido de que a mí personalmente no me está gustando su reinado como campeón de los Estados Unidos y que es una figura que para mí tiene más valor como típico acompañante solitario que se dedica a destruir que no como el líder carismático que tiene que guiar a un grupo. Por ejemplo, a mí Solo Sikoa me recuerda un poco más, o creo que podría pegar más duro, si fuera algo tipo Umaga, que no lo que es ahora. Porque ahora tiene un personaje que intenta ser serio, pero es que a la vez le sale una vena cómica, que está muy bien porque es gracioso, pero hostia, no es lo que espero de él, no es lo que me pega. Y, bueno, yo veo a Solo Sikoa más inflado de lo que la gente posiblemente lo vea. Yo sobre todo lo veo así inflado en el momento en el que es un tío que ha hecho pin a Roman Reigns, que eso me parece un delito. O sea, en un combate a priori entre facciones me parece un delito. Luego ha sido main event A John de Cena SummerSlam. también. A John Cena también le hizo el pin. Ha sido main event de SummerSlam y realmente estuvo a punto de ganar a Cody Rhodes, que eso me parece más surrealista todavía. Y yo creo que empieza a estar bien valorado ahora un poco, porque está en la zona midcard, pero aún así yo lo sigo viendo un personaje que no tiene demasiado para lo que podría dar.
no lo veo como un líder de una facción, no lo veo lo suficientemente serio, y menos de una facción que a priori pues son los samoanos, que tienen como su jefe tribal y demás. Yo no lo veo como un posible jefe tribal, las cosas como son. Veo mucho más a Jacob Fatu, la verdad. Y a mí me sorprende que realmente Solo Sikoa esté en tantos planes importantes, siempre forma parte de las cosas más importantes de su división. Y yo no sé, o sea, es algo que no... Porque mira que tiene rivales importantes y tiene cosas interesantes, pero al final es que su carrera ahora mismo se centra en su facción, en todas las que ha tenido, y en tener aleatorios a su Claro, que eso es otra. El hecho de que realmente nunca le hemos visto en solitario al 100%. Siempre le hemos visto o ligado a The Bloodline o ahora ligado a My Family Tree. Por lo tanto, realmente no sabemos su valor como tal, como luchador puro y único. Y eso creo que también es importante. Y como bien decías, el año pasado el push que tiene me parece impresionante. Y aún gracias que WWE tira de sentido común y en el Raw de Netflix, el primero, pierde contra Roman Reigns. Porque llega a ganar y ya vamos. Es que me dejas a Solo Sikoa como la cara de la compañía, ni más ni menos. Otro luchador que ahora también parece que le están rebajando un poquito, pero que ha tenido momentos de inflación máxima, es Damien Priest. Porque Damien Priest ha sido campeón mundial durante mucho tiempo, cuando estaban en el Judgment Day, un Judgment Day que ya empezaba a... iba a decir a tocar a su fin, pero claro, es que siguen a día de hoy, pero que ya empezaba a ser algo que no se veía todas las semanas en el main event, no cerraban shows, no eran los más importantes. A mí el reinado personalmente no me gustó, porque no dio tampoco combates muy memorables, no dio luchas... De hecho, recuerdo un botch, creo que fue contra Drew McIntyre, no recuerdo en qué Primo Life Event fue, creo que Bash in Berlin, que se queda atrapado en las cuerdas para intentar dar un salto hacia fuera del cuadrilátero. Es decir, no le veía como campeón porque no tenía ese estatus, y lo peor es que una vez que pierde ese cinturón, lo ves y sigues sin verle como un ex campeón mundial. Es decir, no lo ves como un luchador que haya dejado su huella. Y por eso creo que el hecho de haberle dado el título mundial para mí es más una forma de compensarle por el tiempo que lleva en la empresa, o porque WWE quería dar un momento impactante en WrestleMania y al mismo tiempo tener un campeón que no sea lo suficientemente potente para que Gunther le pudiera quitar el cinturón mundial. Tiene pinta, o sea, yo lo veo bastante así. Ya a mí Damian Priest nunca me ha gustado demasiado en ring. Creo que es un luchador que tiene, o sea, por porte y demás, la verdad que tiene porte de campeón mundial, porque es un tío altísimo y físicamente pues sí, pero claro, luego todo lo que hace en el ring tampoco me parece maravilloso, no le veo tampoco unas características increíbles como para estar en la órbita del campeonato mundial. Y claro, en el momento en el que gana el campeonato mundial en WrestleMania, por más que se genere un gran momento, algo especial, un poco pues como el canjeo de Seth Rollins en WrestleMania, obviamente escala, ¿sabes? Pero es de ese estilo. Más allá de eso, yo creo que no. Creo que se podía haber hecho con otro tipo de luchador más que con Damian Priest, y habría causado muchas más sensaciones. Lo único que sirvió pues es para tenerlo como campeón de transición, para darle por fin el gran premio a Gunther, que sí que era un campeón que apuntaba bien y demás, pero bueno, no, yo soy un luchador que para todo lo que ha tenido creo que no es tan bueno. Y vaya, es que es un luchador que ha estado envuelto en una rivalidad con uno de los mejores, que es McIntyre, y ganándole combates y demás a McIntyre, y dejando mal a McIntyre muchos años. Entonces yo creo que sí que lo veo un poquito inflado a Damian Priest para lo que es él. Sí, y eso que, sobre todo lo que dices, que tampoco, o sea, tiene el porte de campeón, pero
No sé, le faltaba algo. Yo creo que le faltaba sobre todo el tema del carisma y del micrófono. Que cuando daba una promo no conectabas con él siendo babyface. No conectaba como heel tampoco porque era heel básico. Es decir, realmente no tenía... Si pudiera paliar toda esa falta de carisma o de habilidades en el micrófono en el cuadrilátero, te lo podría incluso llegar a comprar como un luchador bien valorado, sin más. Pero es que no lo hacía. Y yo creo que eso es lo que le resta puntos y le hace entrar en esta categoría. Y encima nos quedan ahora dos nombres que son relativamente actuales, además. Son relativamente actuales en Big 2025. Vamos a empezar por un luchador que pensábamos que no volvería a pisar un cuadrilátero de WWE, pero sí lo hizo en SummerSlam, y es Brock Lesnar, del que yo creo que aquí hay tres tipos de Brock. Está el primero, que en su primera etapa de WWE, 2002-2004, que a mí me parece que está bien valorado, porque al fin y al cabo, pues es un luchador muy joven que empieza a tener un impacto brutal y que a los pocos meses de debutar es campeón máximo, derrotando además a The Rock, por lo tanto es un push muy importante el que recibe Brock Lesnar y que yo creo que lo compensa, porque al final en esa primera etapa muy bien. Luego tenemos un segundo Brock, que para mí es el que vuelve en Extreme Rules, bueno, en el Raw por WrestleMania del año 2012, que tiene esa lucha con John Cena en Extreme Rules de ese mismo año, y que yo creo que acabaría tal vez en SummerSlam del año 2014 con la lucha de los 16 suplex a John Cena. Y tenemos luego un tercer Brock, que es el que va desde ese momento hasta, te diría, sin contar lo que pasó este SummerSlam 2023, en este caso, que sería la tercera etapa marcada por The Rock, perdón, por Brock Lesnar. ¿Qué pasa? Que esa tercera etapa comprende tantas cosas malas, tantos errores creativos y tantos combates malos, porque eran combates cortos, lentos, aburridos, que se basaba en tres cuatro suplex y spamear finishers a saco, que me hace pensar que realmente, por culpa de eso, a Brock Lesnar se le ha sobrevalorado, sobre todo porque se le dio un reinado mundial como campeón universal de casi 400 días, que no tenía sentido, y se le dio también un Royal Rumble en 2022 que no tenía sentido dárselo, y se le dio un Money in the Bank en 2019 que no tenía sentido dárselo. Por lo tanto, se le dan tantas cosas que realmente no aportaban nada, que eso me invita a pensar que es un luchador que está sobrevalorado, así como también por ese tramo un poco sobrebuqueado, porque le diste premios que por lo que es Brock Lesnar no le hace falta recibirlos. Yo creo que sí, o sea, si está en esta lista, obviamente no es ni por su primera etapa ni por esa segunda en la que vuelve, que yo creo que aquí sí que es un buen Brock Lesnar. De hecho, a ver, es verdad que no vimos al primero, pero yo creo que el segundo Brock Lesnar que vemos, que vuelve y machaca a John Cena y demás, yo creo que es el que más llama la atención a todos. Es el que derrota al Undertaker en WrestleMania y demás. Ese es el Brock Lesnar de bien, por así decirlo, que hace una gran lucha en WrestleMania, que hace, pues, realmente da muy buenos combates que era Brock Lesnar. Ahora, el problema es esa última etapa, sobre todo en el momento pues, en el que se crea el campeonato universal y demás, empieza a tener sus reinados. Esa es la mala de Brock Lesnar. Cuando empieza a luchar contra Goldberg, que tiene luchas de un minuto, cuando pues, tiene el campeonato universal por tantos días y parece incluso que pues, es imposible ganarle, que me acuerdo que le gana a Seth Rollins de manera sucia después de ganar el Royal Rumble y demás. Cuando vuelve a ganar el Money in the Bank en 2019 y le quita el título a Seth Rollins. Cuando gana el Royal Rumble de nuevo por la cara. Es por la cara. Son muchas cosas que realmente me hacen pensar en que Brock Lesnar o sea, tenía algo con la WWE demasiado. O sea, siempre, o sea, todos sabemos que a Vince McMahon le han gustado mucho este tipo de luchadores siempre, altos, muy fuertes y demás, pero claro, yo creo que una persona que trabaja 3 meses al año, 2 meses al año,
creo que no tiene que ser el campeón mundial ni la imagen de tu marca. Más que nada, pues porque en la mayoría de eventos, Brock Lesnar en esa época no aparecía. Solo aparecía en los eventos grandes. Y en alguno Y random. era básicamente tener, claro, y era básicamente tener a Lesnar ahí, pues de vez en cuando, en los shows semanales tampoco aparecía. Es que no tenías imagen de marca. Entonces, estabas en problemas. Yo por eso es por lo que yo lo veo sobrevalorado. Por la primera y la segunda etapa no, sino que pues, esta última etapa que hemos vivido de Lesnar ha sido horrible, las cosas como son. Y por eso mismo lo meto yo en la lista como sobrevalorado. Y además es que en esa segunda etapa, que ya había perdido un poco la frescura y la agilidad que tenía en la primera, evidentemente también por el paso del tiempo y por todos sus años en UFC, es que aún así te da buenos combates, porque la lucha contra John Cena es un gran combate. La Sí, rivalidad que tiene con Triple H es muy buena. Evidentemente la lucha que tiene contra Undertaker en WrestleMania no, pero porque ahí Taker sufre una conmoción al inicio del combate y ya todo se complica. Pero es decir, mira, pero contra la de SummerSlam es bastante buena. sí, contra CM Punk en SummerSlam justamente también tiene otro buen combate. Es decir, que tiene buenas luchas, tiene buenas actuaciones. Pero es que el problema es que llegó un momento en el que la desidia que tenía era tal que es que eran combates imposibles de volver a ver. O sea, contra Samoa Joe, combate malísimo. Contra Braun Strowman, combate malísimo. Contra Roman Reigns tiene 300.000 combates, de los que de verdad creo que merecen la pena solo dos, posiblemente, el de WrestleMania 31 y el de SummerSlam del 2022. Creo que son los dos únicos combates que han tenido los dos mano a mano que realmente se recordarán con el paso del tiempo. Y por eso compro tu discurso de que Brock Lesnar, especialmente por este tramo de tiempo, sí que se le ha dado mucho más de lo que posiblemente merecía. Y ahora pasamos al gran nombre, al nombre final, que yo creo, y te lo digo en serio, que habrá bastante gente que esté de acuerdo con nosotros. Y Sí, es sí, sí. John Cena. John Cena es un luchador sobrevalorado, sobre todo durante una época que puede ir desde el 2007 más o menos, 2007-2008, hasta 2014-2015. Porque durante esa época, que al final es el prime absoluto y el apogeo de la figura de John Cena, durante esos años, esos 7 u 8 años, para mí Cena está hiperinflado e hiper sobrevalorado, porque al final es la cara de la empresa, es el chico bueno, tiene que ganar siempre, se tiene que anteponer siempre a todo, y eso se lleva por delante a muchos luchadores, se lleva por delante muchas historias, se lleva por delante muchos posibles campeones mundiales, todo para centrarse en la figura de John Cena. Porque ese pre-John Cena, mal que mal con el personaje de rapero en el inicio de su carrera está bastante bien. Y desde que en 2015 más o menos, lo pongo a partir de que empieza su rivalidad con Rusev, en adelante ya empieza a perder protagonismo en la zona estelar, que tiene también sus reinados mundiales, pero mucho menos. Y sobre todo, que empieza a ser ya un luchador más centrado en su carrera en Hollywood que no en los cuadriláteros, ya se empieza a valorar un poquito mejor. Pero quiero que como el grueso de su carrera es básicamente título tras título, tras título, tras título, tras título, y en el ring tampoco te aportaba la gran cosa, porque al final sus luchas eran empezar dominando, trampa y remontar para con tres movimientos básicos ganar el combate. Yo lo siento, pero es que para mí John Cena está sobrevalorado. O sea, lo siento, pero es así. A ver, aquí hay varios puntos, ¿vale? O sea, y estoy medio de acuerdo contigo, ¿vale? Porque es verdad que o sea, Cena como luchador es muy básico, quiero decir. Es un luchador que no tiene un arsenal de movimientos enorme. Son los movimientos que hemos visto toda la vida, los conocemos siempre, aunque es verdad que tiene algunas cosas que ha ido enseñando poco a poco y que es verdad que no ha enseñado siempre, como por ejemplo pues, algunos saltos desde la esquina y demás que no los ha hecho siempre, pero es verdad que Cena es un luchador bastante sencillito en ese sentido. ¿Qué pasa? Que es la cara de la WWE, ha sido la cara prácticamente toda su vida. Yo creo que si le preguntas a alguien por la calle si conoce gente de WWE, te va a mencionar a Cena, a The Rock y a Undertaker, y a gracias, en todo caso. Y yo creo que, pues hombre, es duro decir que está sobrevalorado, pero es verdad que hubo un punto en el que era siempre él, era todas sus victorias,
y realmente tiene un poco enterrar a los demás. De hecho, hay un punto de esta etapa que es Superman Cena, que el público empieza a hatear un poco a Cena, que es cuando nace el John Cena Sucks en mitad de su tema de entrada. Entonces, eso ya te dice que el público no estaba muy de acuerdo con Cena a pesar de ser el gran babyface. Es duro decir que el máximo campeón de la WWE, bueno, el campeón máximo, el que tiene más campeones mundiales, está sobrevalorado. Sí, pero bueno, es que también es un poco un sinónimo de por qué ha sido así. O sea, bueno, es un luchador que se nos va a quedar en la mente seguro, eso hay que tenerlo claro, al final es Cena, pero que si no hubiese tenido el récord máximo de campeonatos o lo hubiese tenido más tarde y demás o algo, tampoco habría pasado nada, ¿eh? Quiero decir, seguiríamos pensando que Cena es la gran leyenda que es. Entonces, en ese sentido, yo sí que compro que esté sobrevalorado. O sea, al final se entiende que el hecho de ser la cara de tu empresa hace que necesites pues tener una buena cantidad de títulos y que pues el que acabe triunfando siempre o la gran mayoría de veces seas tú. El problema es que eso se extendió durante tantísimo tiempo que al final se creó un hartazgo con Cena, que a mí me pasó. O sea, a ver, yo cuando era pequeño, yo que sé, pongamos 5 años, pues sí, John Cena te hace gracia, por no me puedes ver, etcétera. Pero a medida que va avanzando el tiempo, claro, tú ves Cena, y no sales del Cena. Hostia, dame algo nuevo, algo diferente, por favor. Algo que me pueda gustar o no, pero algo distinto. Pues como no se tuvo, yo creo que ese hartazgo se acaba transformando inconscientemente en la idea de sobrevaloración, de haberlo tenido siempre a él y pues no haber tenido a otros luchadores que dieran la cara por la empresa. Yo creo que ese es el gran problema que ha tenido John Cena, por el cual, al menos personalmente, yo le incluyo en esta lista. Sí, o sea, es el principal problema, ¿eh? O sea, al igual, yo creo que le pasa lo mismo a Lesnar más o menos. O sea, con muchos premios para lo que realmente podían, o sea, o merecían o podían haber tenido. Creo que no era necesario que Cena ganase tanto o que siempre estuvieran los planes estelares. O sea, por ejemplo, los 2 main events consecutivos con The Rock, yo creo que no hacían falta. 9 con 1 ya estaba bien. Cosas así que te sobran realmente. El maletín que gana Cena no es necesario, no sé. El Rumble que gana Cena yo creo que tampoco, que es el segundo, el de 2013. Creo que podías apostar por otro jugador, otro luchador, y que Cena pues tuviera su combate con The Rock igual. Son cosas que realmente te hacen, o sea, han hecho que las cosas estén como estén y que haya tenido una época mala Cena de no conexión con el público y de que la gente prefiera a otros. Igual en ese momento era el momento de hacerle el Tour Heel y las cosas habrían cambiado, ¿sabes? Pero claro, bueno, son detalles que te hacen pensar pues eso, que Cena es otro luchador que va a la lista de sobrevalorados. Pues con este final tan impactante, nosotros lo vamos a ir dejando por aquí. Nosotros nos vamos, pero como diría el maestro Héctor del Mar, volveremos. Muchas gracias por habernos visto y escuchado y nos vemos en el próximo capítulo aquí, en Reyes del Ring.